Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Cada vez es más frecuente encontrarnos con gatos con sobrepeso, gatos gorditos o gatos obesos, llamarlos como queráis. Por eso en este vídeo vamos a hablar de cuánto tiene que comer un gato. Hablaremos de cuánto tiene que comer en función de su edad, en función de su peso, en función de su estilo de vida, etcétera, etcétera. Hay muchas variables y en función de cada una de las variables os iré comentando qué cantidad de alimento y qué tipo de alimento le tenéis que dar a vuestro gato. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. Lo más cómodo y práctico a la hora de saber cuánto tiene que comer vuestro gato es analizarlo en función de su peso. Para que lo tengáis más claro, os pongo la siguiente tabla. Aquí podéis ver que, por ejemplo, si vuestro gato pesa unos 2 kilos, debería comer entre 30 y 40 gramos al día. Para gatos de 3 kilos, pues habría que darles de comer entre 40 y 55 gramos diarios. Hasta los 4, entre 45 y 65. Si vuestro gato pesa 5 kilos, entre 55 y 75 gramos. Y si vuestro gato pesa más de 6 kilos, entonces habría que facilitarle como máximo 11 gramos por kilo al día. Esto es una orientación, pero a partir de aquí hay que analizar varios puntos de vista. Por ejemplo, las gatas tienden a comer menos, no es bueno que coman tanto, tienen muchísima tendencia a engordar. Sobre la tabla anterior, a las cantidades que hemos especificado, habría que restarle alrededor de un 10%. Es decir, a las cantidades que hemos visto antes le quitáis la décima parte. Hablemos ahora de los gatos esterilizados. Si vuestro gato está castrado, debéis ser consciente de que es un animal que va a tender a comer más que un gato que no esté esterilizado. Por lo general vienen a comer entre un 20 y un 25% de más. Y aparte, no solamente que coman más, sino que tienden a hacer menos ejercicio, es decir, a quemar menos. Por lo tanto, tienen una sobretendencia a engordar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues a las cifras que os he dado antes de la cantidad de alimento que tiene que comer un gato en función de su peso, le tenéis que quitar un 30%. Es decir, de cada 10 gramos que habéis visto antes hay que quitarle 3, porque si no la tendencia a engordar es brutal. Son gatos que engordan mucho, muchísimo, y no es bueno porque a partir de ahí nos pueden desarrollar diabetes, pueden tener problemas renales, etcétera, etcétera. Otra excepción a la tabla anterior que hemos comentado son los gatitos muy jóvenes, de alrededor de 2 meses, cuando ya no están mamando, ya no beben leche y ya empiezas a ponerle alimento. En este caso, la tabla anterior no aplica. Aquí hay que dejar que el gato coma lo que quiera, por una razón muy simple, porque son tan vivos y se mueven tanto que lo queman todo. Es excepcionalmente raro verse un gatito joven, un gatito de mes y medio, 2 meses, obeso. Esto es muy, muy raro, porque el gato está pensando todo el día en jugar, en esconderse, en descubrir el mundo y claro, lo quema todo. No hay ningún problema en que le pongáis más alimento, porque no comerá y si come en exceso lo va a quemar. También en el caso de gatas gestantes es conveniente a las cantidades anteriores añadir un 10% extra. No quiere decir que porque esté embarazada tenga que comer mucho más, pero sí que es conveniente en función de su peso a la cantidad que le corresponda añadirle pues alrededor de un 10% más de comida. Y tan importante como lo anterior es saber cuántas veces le tenéis que dar de comer a vuestro gato. Y aquí vamos a diferenciar dos grupos de edades. Los gatos entre 8 semanas y 2 meses, que ya están empezando a comer, pues aquí lo ideal, lo más práctico para el propietario es hacer alrededor de 4 raciones al día. Es decir, la cantidad que veíais en aquella tabla, dividirla en 4 partes. Y a partir de los 6 meses, que sería el segundo grupo, con darles 2 tomas diarias es más que suficiente. Si por los gatos fuera, al gato lo que más le gusta o lo que más le gustaría es comer 10 veces al día, porque es un animal que le gusta comer un poquito y seguir a la suya, tumbarse, descansar o irse a jugar y luego volver a comer, etcétera, etcétera. Pero pensando en vuestra comodidad también, como mínimo hay que repartirlo la comida en esas 2 tomas diarias. ¿De acuerdo?
Pues espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en el siguiente. Cuidaros mucho. Chao.